presentar a nuestro próximo invitado, le vamos a decir que cuenta con una vasta trayectoria de más de 30 años en Siemens a nivel global y ha ocupado también diversos cargos directivos en Costa Rica, Alemania, Rusia, Guatemala y México. Es ingeniero eléctrico, graduado en la Universidad de Costa Rica, con cursos realizados también en Stanford, en Harvard, MIT y la Universidad de Michigan. Es presidente de la Comisión México 4.0, Innovación y Digitalización Industrial de CONCAMIN. Además, es presidente, Alejandro, de la Cámara de México Alemana, de Comercio e Industria CAMEXA, miembro del Consejo de Empresas Globales SEC y mentor en Endeavor. Desde junio del año 2020 es CEO y presidente además de Siemens México, de Centroamérica y el Caribe, como les decíamos. Así que un aplauso para Alejandro, que ya está con nosotros y va a subir al escenario. Hola, gracias. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre acelerar la transformación digital hacia el metaverso industrial. ¿Quiénes conocen lo que es el metaverso industrial? ¿Y si le quitamos industrial, el metaverso así solo? Ok, un poquito más. ¿Quiénes conocen los juegos Minecraft o Fortnite? Bueno, todavía un poquito más. Ya nos vamos acercando al tema. Y es que el concepto metaverso nace en juegos. Y estos son dos juegos, dos ejemplos de lo que es un metaverso, que es un mundo virtual donde recreamos el mundo real. Y en Siemens desarrollamos el concepto metaverso industrial para aplicar esa tecnología de un mundo digital, una realidad digital o alternativa, pero al mundo industrial, al mundo productivo. ¿Y para qué? Bueno, es justamente lo que vamos a ver ahora. Así es que me agrada muchísimo que estamos viendo temas de vanguardia en un evento tan importante como América Digital. Y les agradezco muchísimo el interés y espero que sea de mucho provecho porque estamos hablando de la nueva tendencia en manufactura y en diseño y de las fábricas del futuro. Así es que para empezar, darles una pequeña introducción, voy a ponerles un pequeño video que sirva como marco de referencia. We put something in place that no one has ever done before. Bueno, y la gran pregunta, ¿y cómo hacer todo eso una realidad? ¿Cómo diseñar productos en tiempo récord? ¿Cómo diseñar y fabricar prótesis como las que vimos ahí en tiempo récord y aplicada a las necesidades de una persona? ¿Cómo hablar de la fábrica del futuro sin hablar de gemelos digitales, por ejemplo? ¿Quiénes conocen el concepto gemelo digital? Ok, bueno, imaginémonos un avatar, y ya no les pido que levanten la mano porque sí me imagino que el avatar sí levantarían todos la mano. Imaginémonos que hacemos un avatar de una persona, de nosotros mismos, y pudiéramos, en un futuro cercano, probar tratamientos médicos, medicamentos en ese avatar y ver las reacciones antes de probarlos en el cuerpo humano
personal y poder garantizar que el tratamiento que vamos a tomar va a tener el resultado que estamos buscando antes de probarlo con la persona. Me decía un colega que está en el área médica que hoy en día, o sea, con las prescripciones que recibimos de los médicos, de medicamentos para tratamientos en general o padecimientos, el 50% de las recetas que recibimos tiene el efecto deseado. Me quita el dolor de cabeza, me quita el dolor de estómago, o sea, me hace lo que se pretende que haga. El 40% es neutro, o sea, ni me beneficia ni me perjudica, y el 10% más bien me perjudica. O sea, lejos de lograr lo que estoy persiguiendo, más bien tiene un efecto secundario importante o contrario a lo que busco. Entonces, ¿qué pasaría si pudiera usar un gemelo digital de una persona? Lo mismo pasa en la industria. ¿Qué pasaría si puedo diseñar una fábrica digital primero y la pruebo? ¿Qué pasaría si puedo diseñar un producto en el mundo digital primero antes de tener que diseñar un prototipo? Y para poder hacer esto posible, tenemos que unir el mundo real con el mundo digital, con el mundo virtual, y poder sacar el mayor provecho de ambos. O sea, no nada más vivir en el metaverso, no nada más vivir en el metaverso de juegos o de industria, sino también vivir en el mundo real y poder combinarlos y aprovechar las bondades de ambos mundos. ¿Y esto qué significa? O sea, significa que hoy, cuando hablamos de la forma como opera una empresa, tenemos un área de diseño de producto, que es la que diseña, por ejemplo, un envase, es la que diseña el envase, hace las pruebas físicas, ve que aguante el líquido que va a contener, o sea, una botella de un refresco, por ejemplo. Y tenemos un área diferente, que es la que se encarga de producción, que es la que se encarga de producir el envase, el llenado y tenerlo a disposición del cliente. En este concepto, lo que hacemos es ciclos de vida que normalmente son separados, o sea, el área que diseña el producto y el que diseña la producción, combinarlos y poder hacer lo que llamamos la empresa digital basada en datos. Que los datos es un tema sumamente relevante para el metaverso industrial, para esta digitalización que estamos hablando. Se dice que en los últimos 12 meses, como humanidad, hemos generado más datos que en todos los años previos de existencia de la humanidad. O sea, en los últimos 12 meses. O sea, imaginémonos la generación de datos que estamos teniendo. Es más, ¿quién se imaginaría hoy salir de la casa sin su celular? Que para lo que menos lo usamos es para hablar por teléfono. Lo usamos mucho más para datos, y para redes sociales, y para correos, y para chats, y para fotos. Y antes, pues antes no era así. Lo mismo pasa en la industria. La generación de datos y el análisis de los datos es lo que nos da la diferencia competitiva y poder hacer un producto y una producción mucho más eficiente. Para demostrar esto, tenemos un ejemplo de un ecosistema. En Siemens desarrollamos como ejemplo una empresa digital, empezando desde cero, con estas nuevas tecnologías para ver cómo se vería. Y entonces diseñamos un carro que se llama Simrod, que se los voy a presentar acá. Es simplemente un ejemplo de un vehículo autónomo, eléctrico, autosustentable, diseñado en el metaverso y además diseñada con una fábrica digital primero y luego fabricado en el mundo real. O sea, todo el ciclo de vida que acabamos de hablar, usando tecnologías de metaverso, para lograr reducir peso a componentes, incrementar eficiencia, mejorar aerodinámica. O sea, como un ejemplo, y este es un ejemplo que se llama Simrod, para ver las bondades de esta tecnología que podemos aplicar
en un sinfín de productos de uso diario que tenemos hoy en día en la industria. Entonces, lo primero que vemos es el gemelo digital. Con el ejemplo que les di del avatar del cuerpo humano, ahora imaginémonos el avatar o el gemelo digital del carrito del Simrod y cómo lo podemos diseñar. Y esto sirve para diseñar desde un envase hasta un carrito como el que acabamos de diseñar. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, gemelo digital del producto primero. O sea, aquí vemos tecnologías de diseño avanzado donde podemos diseñar los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, en este caso del vehículo autónomo que vimos, definir la lista de componentes, de probar la funcionalidad y poder con esto empezar a hacer pruebas dinámicas, pruebas de torsión, pruebas de fuerzas, para ver si en este caso el carrito va a aguantar las demandas a las que los vamos a imponer en el mundo real, en el mundo físico, a la vibración, a la temperatura, a la fuerza de tracción, y en este caso estamos probando la estructura en el metaverso. O sea, imagínense lo que costaría estar haciendo prototipos en el mundo real en vez de probarlo en el mundo virtual. O sea, nos llevaría muchísimo tiempo y dinero tener que estar probándolo en el mundo real. Por eso el concepto de metaverso es tan importante para la industria. Podemos también en el metaverso hacer pruebas aerodinámicas y ver si el carrito aerodinámicamente está bien diseñado. Por ejemplo, esta tecnología en Siemens la estamos usando con Red Bull para los coches de Fórmula 1, que son diseñados, o sea, el de Checo Pérez, el de Max Verstappen, están diseñados con esta tecnología nuestra para garantizar que cada coche, porque además para cada carrera, cada una de las 22 carreras del año, utilizan un coche diferente, porque cada pista tiene diferentes condiciones, o sea, tiene diferente temperatura, el asfalto es diferente, el peralte de las curvas, y entonces el diseño es clave para ganar esos milisegundos por vuelta que al final hacen la diferencia. Y entonces, todo esto se realiza primero en el mundo digital, en el metaverso. Una vez está optimizado, no solo para la aerodinámica, sino también para el peso, la torsión, las fuerzas, entonces ya lo fabricamos en el mundo real. Y esa es la segunda parte ya del gemelo digital, pero de la producción. Aquí estamos diseñando también, es un vehículo eléctrico, el peso y la distribución de las baterías para el caso del vehículo del Simrod como ejemplo que estamos utilizando. Que a propósito de eso, para México es una tecnología muy importante, es el cambio que estamos viviendo en la industria automotriz hacia la electromovilidad. Entonces es un tema aplicado prácticamente a todas las armadoras que están en nuestro país, están en esta transición y por eso la electromovilidad y este ejemplo es tan importante porque sirve de base no solo para la fabricación, sino para el entrenamiento de los operadores que van a ensamblar el paquete de baterías y luego montarlo en los vehículos, cosa que está pasando hoy en día con prácticamente todas las armadoras en México con nuestro sistema de automatización y simulación. Luego, ¿cómo conectamos ese diseño con el mundo real? Aquí vemos un ejemplo del carrito ya fabricado, pero haciendo pruebas prototipo con vibración. Entonces ponemos sensores, como ven acá, a ver cómo se comporta el vehículo con la vibración en el mundo real. Y tenemos la retroalimentación al metaverso para optimizar cada vez más nuestro modelo. Y aquí, a raíz de esas pruebas, resulta que encontramos que en el sistema de dirección que estamos viendo hay una oportunidad de mejora en este ejemplo. Hay una oportunidad de mejora en las piezas justamente que están sosteniendo el eje delantero y específicamente en esta pieza, que es un diseño previo,
en este ejemplo se detectó posibilidad de mejora. Y posibilidad de mejora en cuanto a peso, dimensiones y fuerza. Y aquí utilizamos el concepto de inteligencia artificial generativa. O sea, lo mismo que un ChatGPT. ¿Quiénes conocen el concepto de ChatGPT y lo han utilizado? Bueno, pues es una tecnología que pues nació hace menos de un año, en noviembre del año pasado, se lanzó al mercado y como vemos aquí más de la mitad de ustedes o de nosotros, pues ya la hemos utilizado. En la industria, o sea, para interactuar a nivel texto, pero en la industria lo venimos utilizando ya desde hace algún tiempo, la misma tecnología de inteligencia artificial generativa para diseño de componentes. Y aquí lo que le decimos al sistema es qué tantas fuerzas de torsión, peso, va a requerir esa pieza, y el sistema va a hacer millones de combinaciones de diseños para optimizar el diseño más liviano, más económico, pero que cumpla con las condiciones y los parámetros de diseño que le dimos. Entonces, el resultado va a ser una pieza pues, más económica, con un diseño que no se nos hubiera ocurrido, pero inteligencia artificial nos dio la combinación precisa. O sea, ya venimos utilizando esta tecnología desde hace algún tiempo, 30% menos peso con este ejemplo, y luego lo probamos que cumple las condiciones para las cuales fue diseñado. Ahora, hablamos hasta ahora del gemelo digital del producto, cómo diseñamos el carro, qué implicaciones tiene. Y ahora vamos a ver cómo diseñamos la producción para este carrito. Tenemos que fabricarlo al final en el mundo real. Los 22 coches diferentes de Red Bull que les comentaba hace un rato, pues también se tienen que fabricar con automatización de última generación para garantizar que somos precisos en esa fabricación. Y aquí tenemos un ejemplo de la misma pieza que dijimos vamos a fabricarla con el diseño optimizado que tuvimos y la vamos a fabricar en sitio con impresión 3D o manufactura aditiva para poder tenerla en el lugar. O sea, aquí es una nueva tendencia de manufactura que se llama glocalización. O sea, tenemos productos globales pero fabricados lo más cercano al consumidor posible. ¿Y para qué? Pues para ahorrarnos cadenas de suministro largas, para evitar emisiones de CO2 de los barcos que vienen desde Asia hasta México, en este caso, y poder tenerlo mucho más rápido, no esperar por una refacción, en este caso semanas, sino poderla imprimir en ese momento, cerca con manufactura aditiva del consumidor. Y esta es una de las cosas que está haciendo posible el nearshoring, que seguramente han escuchado muy frecuentemente en este evento, que es la relocalización de cadenas de suministro cerca del consumidor. Y en este caso, pues es cerca de Norteamérica, y por eso se vienen las plantas para acá. Y la manufactura aditiva está haciendo esto posible. Ya podemos fabricar acá, en este caso una refacción, o no sé si han visto también nuevas tendencias de moda inclusive, en que ya no voy a tener ni siquiera que ir a la tienda a comprarme ropa, sino ni siquiera pedirla en línea tampoco, sino que me voy a poder imprimir las camisas, los trajes en la casa, con fibras textiles que puedo usar una impresora 3D para hacerlo. Entonces simplemente escojo un modelo de qué camisa quiero, el sistema me puede escanear y ve mis medidas y con mi misma impresora puedo imprimirme la ropa que necesito. Entonces es un cambio de paradigma importantísimo y aquí estamos viendo un caso de industria, pero que también aplica para la vida, para el día a día. Esta es la manufactura de este componente. También vamos a simular la fábrica completa, o sea, cómo son las interacciones en las máquinas que necesito, qué máquinas necesito para fabricar el carrito, cómo puedo simular esta línea de producción para optimizar cada puesto de trabajo, para que la ergonomía de los operadores que voy a tener trabajando ahí sea la adecuada
y para que la interacción entre las máquinas esté optimizada. Esto está permitiendo también promover el nearshoring en el país, porque los corporativos están compitiendo internamente de en qué lugar del mundo es mejor y financieramente más viable instalar una planta. Y hemos tenido varios casos en diferentes industrias donde a través de una simulación que hemos hecho, se logra comprobar que México es el destino ideal por las condiciones que tenemos y por el nivel tecnológico que podemos demostrar y por el nivel académico también que estamos desarrollando para tener recurso humano capacitado de manejar estas tecnologías. Esto es una simulación de un puesto de trabajo en el metaverso también, que además sirve para capacitar al operador antes de que entre la línea. O sea, tenemos casos en este momento con industrias que están apenas construyendo la planta, pero ya contrataron a los operadores y ya los están capacitando con herramientas virtuales como esta, para que cuando esté lista la planta no pierdan tiempo en tener que capacitar a su gente, sino que el personal ya esté listo para empezar a operar con todo el conocimiento que ganaron en el metaverso. Esto tiene mucho que ver con flujos de datos. O sea, ya hablamos de los datos y de la importancia de empresas digitales. ¿Y por qué es importante esto? Es importante por la optimización que podemos lograr, por la prevención de fallas que podemos tener, y sí utilización de inteligencia artificial, Internet de las cosas, para hacer cada día mejores. Es importante para ser más sustentables, o sea, hacer más con menos recursos. Es importante el manejo de los datos para implementar economías circulares y generar menos impacto al medio ambiente, o sea, poder ampliar el ciclo de vida de los productos, poder remanufacturar productos y, en suma, generar menos impacto al medio ambiente. Y bueno, si dudábamos del impacto al medio ambiente y del cambio climático, yo creo que en estos días, especialmente en el mundo, pero especialmente aquí en la Ciudad de México, estamos viendo que el cambio climático sí es real. No adentro de esta sala, pero si salimos un paso más afuera, sí es real el cambio climático y sí nos da calor, más que muchos años anteriores. La semana pasada estuve en Guadalajara a 40 grados, cosa que no pasaba desde hace más de 15 años. Ayer en Monterrey a 45. Hoy en la mañana estaba viendo que hay más de 40 muertos en la India por olas de calor. O sea, es una realidad. Entonces, tenemos que hacer cosas diferentes para lograr mitigar este cambio climático. Y esto que estamos hablando acá es importantísimo, porque la industria genera alrededor del 30% de las emisiones de CO2, porque la electromovilidad genera otro 30% y el resto lo generan los edificios. Y entonces, si en conjunto hacemos cambios implementando tecnologías inteligentes, logramos no solo ser más eficientes, sino mitigar los efectos al cambio climático. Y de paso, generamos mucho más valor para el ecosistema y para los inversionistas. O sea, generamos más negocio. Ustedes saben, del top 5 de empresas hoy de mayor valoración, mayor valor de mercado o market cap a nivel global, del top 5, ¿cuántas son empresas que tienen que ver con digitalización? O sea, del top 5, ¿cuántas tienen que ver, o sea, de valor de mercado, cuántas tienen que ver con digitalización? A ver, ¿quién dice? 1, 2, ¿quién dice 3? ¿O quién dice 5? Bueno, son 4. Solo hay una que no tiene que ver con digitalización. Y si nos vamos 10 años atrás y les hago la misma pregunta,
¿Cuántas tenían que ver con digitalización hace tan solo 10 años, que no es mucho tiempo? Bueno, una tenía que ver con digitalización. Las otras 4 no. Entonces el cambio y la transformación digital ayuda o posibilita muchas cosas. Más negocio, más valoración de mercado, más sustentabilidad, más eficiencia, mejores costos, satisfacción del consumidor. O sea, es un abanico de beneficios y realmente la pregunta no es si nos vamos a subir a la ola de la transformación digital o no, sino más bien cuándo. Y viendo la situación que estamos en México, viendo el cambio climático, el momento es ahora. Por eso es tan importante este tema y por eso pues agradezco la invitación a este foro. Otro factor importantísimo que hace posible estas tecnologías es la convergencia. Estamos viendo una convergencia importante entre sistemas de informática, o IT, o tecnología de información, con tecnología de manufactura o de operaciones. Y esto significa que cada vez más en el piso de producción, el software y los datos juegan un rol más importante, como acabamos de ver para los gemelos digitales, para el metaverso, y también para prevenir cosas. O sea, hoy estamos en la capacidad de hacer mantenimientos predictivos, es decir, este motor me está vibrando más de lo que debería, está calentándose más, entonces, de acuerdo a su comportamiento, puedo predecir que si no hago nada, en 2 semanas va a fallar y me va a parar una producción y me voy a atrasar en las entregas a los clientes. Entonces el sistema me dice qué tengo que hacer y puedo planear mis actividades de mantenimiento, por ejemplo, para asegurar que la producción siga funcionando. Y eso lo hago gracias al manejo inteligente de los datos. Un tema muy importante y muy actual es energía. Estamos viendo que uno de los requisitos para cada vez ser mejores en producción es tecnologías digitales, pero el otro es poder tener energía disponible para poder operar. Y hablamos acá de energía eléctrica, de gas, de agua, de energía térmica. Y para poder utilizar de manera eficiente la energía, necesitamos sistemas inteligentes que me permitan visualizar cómo la estoy utilizando, saber qué máquina me consume más energía, en qué horario, cuál es mi horario pico, para que yo pueda tomar acciones y tener un proceso más eficiente, porque la energía más barata es la que no se consume. Y entonces, con tecnologías como esta, logramos reducir 20-30% consumo de energía, aumentando la producción. Y lo primero es tener visible cuánto consumo y en dónde consumo. Entonces, estamos hablando lo mismo, que de sacar provecho a los datos y poder tenerlos visibles. Y en este caso, el ejemplo que hicimos en la fabricación del carrito, logramos estos resultados, que son similares a los que logramos en industrias en el país para poder hacerlas más eficientes en cuanto a consumo de energía. Y no solo en el país, o sea, esto permite también interactuar a través de la nube con plantas o instalaciones a nivel mundial. Y es más, esta tecnología de manejo de datos remoto es lo que posibilitó durante la pandemia que las plantas siguieran operando, porque muchos operadores no podían ir a la línea, no podían estar físicamente en la operación, pero estas tecnologías hacían posible que en forma remota, desde la casa, podían supervisar la operación y podrían inclusive arreglar problemas en forma remota sin tener que estar físicamente ahí, inclusive globalmente. Y este es un ejemplo del carrito en un ambiente muy sustentable, donde logramos conducción autónoma, electromovilidad,
reduciendo peso y consumo, que es lo que tenemos, o sea, lo que hacemos en el día a día, mejorando la industria nacional. Resumen, mejores productos, mejor producción y además más sustentables. Y si le podemos agregar a la lista, aumentando el volumen de negocio, siendo más rentables, siendo más sustentables, bueno, y teniendo más valor de mercado, como vimos en el ejemplo de Market Cap. Bueno, y ahora viene el examen final de metaverso, así es que si están preparados para responder a las preguntas, vamos a empezar con el examen. Y bueno, pero antes de eso les voy a pasar un videito de un ejemplo de una máquina en este metaverso y de qué tipo de tecnología estamos hablando, en donde, si ven la calidad de la imagen, hablamos de metaverso, pero ya, si no fuera por las personas o las imágenes, los avatars, es difícil identificar si estamos hablando de una imagen virtual o de una imagen real. Y ese es el nivel de avance tecnológico que estamos hablando, no del futuro, de hoy. Estas tecnologías están disponibles hoy para hacer de México cada vez un país más competitivo en manufactura y que no nada más hablemos de costo de mano de obra más barato, no nada más hablemos de cercanía con Estados Unidos, sino también hablemos de avances tecnológicos disponibles en el país para hacer la industria cada vez más competitiva. Y encima estamos convencidos de que pues, si lo podemos soñar, lo podemos hacer y lo podemos fabricar. Muchas gracias. Bueno, y creo que tenemos tiempo de preguntas, así es que encantado de platicar. Si tienen alguna inquietud. Aquí está el micrófono si quieres para que te escuchen. Muchas gracias. No sé si les pasa que a veces están en el súper o viendo algo en inventarios, en algún momento trabajé ahí, y cómo extraño el control F, ¿no? ¿Perdón? Extraño mucho el control F, o sea, como cuando estás viendo un PDF, nada más le das control F, y si son, no sé, 1000 páginas, te encuentra, ¿no? La palabra específicamente. ¿Cómo pueden ayudar sus sistemas a simular esto, no? Oye, no me acuerdo dónde está este producto específicamente, no sé, 100 kilos de este producto lo necesito y para encontrarlo me va a tomar 2 días, ¿no? ¿Cómo ayudan sus sistemas a mejorar estos procesos? Yo creo que es un caso típico de inteligencia artificial aplicada a diferentes campos y poder facilitar la vida. Yo la he utilizado para muchísimas cosas, inclusive hasta hace un par de días para estudiar historia con mi hija menor. Lo estudiamos con ChatGPT para no tener que estar buscando en Wikipedia o googleando en sitios, sino tener la información condensada y además entendible para una niña de 14 años y aprender del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, del Imperio Otomano, y en una manera entendible para una niña de 14 años y sin perder tiempo. Y es el caso que mencionas con el control F. Lo mismo pasa en industria, como vimos con el diseño de la pieza. Para llegar a esa pieza que vimos, con un diseño un poco extraño, que tiene una base inteligente, la alimentación de datos es de los huesos humanos, que tienen una estructura idónea para sostener cierto peso y tener cierta movilidad. Llegó a esa estructura, como vimos, después de hacer millones de combinaciones, que no las tuvimos que hacer nosotros, la hizo el sistema. Entonces nos facilita la vida. Nos facilita la vida en generación
de código. Por ejemplo, los cerebros de la producción, los controladores lógicos programables o los PLCs de automatización en industria que tenemos en Siemens, ya se pueden programar utilizando ChatGPT. O sea, podemos generar el código, no hay que ser experto en informática para poder hacerlo. Podemos utilizar estas herramientas para decirle qué queremos hacer y programar el cerebro de la producción ya con el código en el lenguaje que lo va a entender. Entonces, es importantísimo para mí la lección de continuar curiosos, continuar aprendiendo y aprendiendo de por vida, porque escuché que no es que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar o vaya a quitarnos el puesto de trabajo algún día, sino más bien una persona que sepa utilizar estas herramientas sí es la que nos puede llegar a quitar el puesto de trabajo. Por eso es importante mantenernos actualizados, vigentes y utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Gracias. Muchas gracias. Excelente presentación, Alejandro, me encantó. Tú como visionario de la industria, me imagino que conoces que el mes anterior salió el gemelo digital del naufragio del Titanic. Lo hicieron a partir de la conjunción de 715,000 imágenes. Y esto apenas empieza. Tú como parte de la visión de gemelos digitales, ¿cuáles crees que sean las aplicaciones que permitan la popularización de los gemelos digitales con las personas? Yo creo que ya lo estamos viviendo en muchos campos. Bueno, ¿quiénes conocen Roblox? Bueno, a mí me pasa con mi hija de 14 años que anda con su avatar comprándose su ropa y cada mes me pide que le dé un vale de regalo ahí de 200, 300 pesos porque se tiene que comprar un nuevo animalito, un nuevo muñeco, una nueva, para que su avatar, o que para que pueda presumir su avatar en su mundo digital. Y tiene 14. Y además no lo ve como algo raro, moderno, diferente, es su mundo. Y ahí se encuentra en la tarde con sus compañeritos de la escuela. Y combina el mundo real y el mundo virtual en forma súper natural. Y yo creo que eso es lo que vamos. No tener una diferencia tan importante entre los dos, sino sacar el mejor provecho de los dos. Nosotros hace unos años hicimos el gemelo digital en Siemens del carrito que aterrizó en Marte, el Mars Rover. No sé si recuerdan, la NASA mandó un explorador a Marte y fue exitosa la misión y el carrito tenía que bajar a Marte, aterrizar bien, que era lo más complicado, luego tomar muestras de la Tierra en diferentes zonas y luego escanear esto y mandar esos datos a la NASA. Pues resulta que el aterrizaje era lo más delicado para que no se destruyera el carrito en ese proceso. Entonces nosotros simulamos, junto con la NASA, el diseño del carrito y los pasos a seguir para que esa misión fuera exitosa. Y esto estoy hablando de hace por lo menos 5 o 6 años. O sea, ya venimos conviviendo con esto desde hace un tiempo. Entonces yo creo que cada vez más, inclusive sin darnos cuenta, vamos a ir estando embebidos con estas nuevas tecnologías que ya hoy en día son una realidad. O sea, prácticamente todas las plantas de vanguardia de manufactura en el país están utilizando de una u de otra manera gemelos digitales, ya sea del producto, de la producción, el área médica con el gemelo digital del paciente, simulaciones de sistema eléctrico, simulaciones de flujo, simulaciones aerodinámicas de coches de Fórmula 1, simulaciones, y este es importante, de la vacuna de COVID. Por ejemplo, trabajamos con las fábricas farmacéuticas
para lograr llegar a la combinación precisa de la vacuna de COVID en cuestión de semanas, cosa que antes de COVID, y ustedes saben que las vacunas se tardaban mínimo 10 años en poder tener el permiso de venderse y de aplicarse en las personas. 10 años. Imagínense lo que hubiera pasado si cuando apareció COVID hubiéramos seguido utilizando el mismo proceso de 10 años. O sea, hoy estamos en el año 3, bueno, 2 y medio, y no tendríamos de lejos una vacuna de COVID. Y el efecto hubiera sido pues, catastrófico, más que el que fue. Entonces, trabajamos con la industria farmacéutica utilizando gemelo digital e inteligencia artificial generativa para combinar todas las posibilidades y llegar a la mezcla correcta de la vacuna que fue la que utilizamos. Y luego pasamos a la producción y fabricar los millones de vacunas en tiempo récord y en las localidades que se requerían y en la velocidad que se requerían y distribuirlas a nivel mundial. Entonces, estas tecnologías, es más, pues están salvándonos vidas ya en forma muy clara, y un ejemplo de esto pues, fue el COVID. Pues una última pregunta. Bueno, veo 2 preguntas, si quieren, dos preguntas cortas, si quieren por acá. Bueno. ¿Sí? Acá, en lo que llegue el micrófono, ¿puedo hacer la pregunta por acá? A ver. Quería ver si ustedes dan este servicio para elaboración también de productos químicos. Sí, tenemos sistemas para los diferentes mercados, y la industria química es una industria muy importante donde también aplica este concepto de gemelo digital y uso intensivo de datos. Por supuesto que sí. Hola Alejandro, muchas gracias, padrísima presentación. ¿Qué sugieres tú que haya para la democratización de todo esto? En el sentido de la industria, no en el individuo. Eso es una pregunta, y la otra, ¿qué hacen ustedes para entrenar o capacitar a los colaboradores que van? O sea, desde la preparatoria hay que empezar. ¿Cómo se le hace? Pues muy buenas preguntas. Lo de democratizar es clave en varios aspectos. Primero que este tema no está reservado para grandes empresas, grandes corporativos, sino que muchísimo se está utilizando en pymes o mipymes o emprendedores que se diferencian por la tecnología. Y el modelo de negocio que se está utilizando es de suscripción, o sea, as a service, que permite utilizar el servicio exacto para la escala o el tamaño en que la empresa lo requiera. Y a la medida que la empresa vaya creciendo, pues puede ir escalando en tecnologías y también ampliando sus paquetes. Entonces, permite empezar empresas de una persona hasta corporativos gigantes. Entonces, a nivel tecnológico, o sea, no hay una barrera de entrada por tamaño ni por dinero. Y el otro de democratización es que hay una nueva tecnología de programación que se llama low code o no code, que lo que significa es que una persona que no es un experto informático ya puede, con la tecnología Mendix que tenemos, diseñar apps y diseñar programas, aplicaciones. O sea, con sistemas gráficos bien intuitivos, cualquier persona puede diseñar su aplicación y luego montarla o subirla en dispositivos celulares, en tabletas o en computadoras o en PCs, en sistemas web. O sea, yo mismo, que no soy informático, el año pasado hice un curso de esta plataforma de Mendix con el equipo directivo de Siemens para comprobar el punto de que no necesitábamos ser expertos informáticos. Y en 4 días, cada uno ya habíamos logrado desarrollar nuestra propia app y subirla al celular para la aplicación que estábamos necesitando. Entonces, esto democratiza la generación de tecnología y el acceso a la información para todo el mundo. Y es una realidad. Bueno, y puedo hablar de eso porque lo hice con mi equipo el año pasado.
Gracias. Y una última pregunta por allá. Muchas gracias. Alejandro, una de las cosas que se dice de la inteligencia artificial generativa es que es muy buena para hacer lo que le pides, pero no sabe lo que está haciendo. Entonces, la pregunta es, en el caso de productos como el coche o incluso más aún los Fórmula 1 que ustedes están colaborando a diseñar, ¿cómo entrenan a la aplicación, a la inteligencia artificial para pensar en lo imposible? Muy buena pregunta. Es una herramienta súper poderosa, pero hay que saber usarla, como todo en la vida. Se está desarrollando un nuevo campo que se llama Prompt Engineering. Prompt de pregunta, ¿no? Prompt Engineering. Y es saber cómo preguntarle o qué pedirle a la herramienta para obtener los resultados deseados. Ese para mí va a ser la ciencia o el arte de los próximos tiempos para poder utilizar estas herramientas de inteligencia artificial de la forma más eficiente. Es como todo. Si usamos un martillo al revés, pues vamos a terminar con un dedo morado, seguro. Y para llegar a utilizar el martillo de la manera correcta, tenemos que aprender. Y este campo de especialidad creo que va a ser importantísimo. No es lo mismo preguntarle hoy a ChatGPT que me genere un texto para invitar a una fiesta de cumpleaños, a que le pregunte, genérame un texto para una invitación para una fiesta de 15 años de niños que les gusta Bad Bunny y que la vamos a tener con After y After. Y la respuesta que vamos a tener en este caso de ChatGPT va a ser muy diferente del texto. Y lo mismo aplica, por supuesto, con aplicaciones industriales. La pieza que vimos de un diseño extraño, pero con 30% menos de peso, fue así. O sea, le tenemos que poder decir a la herramienta cuáles son los parámetros de diseño que utilice para fuerzas de torsión, temperatura, peso, que tiene que soportar la pieza, para que entonces se vaya a diseñar y diseñe los millones de combinaciones y nos entregue una pieza funcional con lo que queremos. Entonces el tema, como todo en la vida, es el cómo preguntar, no solo para las relaciones personales, sino también para la tecnología. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, sobre todo por el interés, muy buenas preguntas y que continúen disfrutando la exposición.